ya estamos en el segundo bloque del módulo 10, así que vamos bien, vamos bien. Bueno, ante todo les quería mostrar la bibliografía, qué bibliografía es la que vamos a utilizar. Este libro es un libro que ya tiene sus años, pero es muy bueno, como les decía. Fortaleza de esta bibliografía, de este libro de bioética, es que primero es uno de los primeros libros que apareció como bioética teológica, el concepto de bioética teológica. Segundo, que tiene una recapitulación del pensamiento de la Iglesia cristiano, que es muy buena. Y no solo es recapitulación del magisterio, sino también del pensamiento, cómo ha ido evolucionando, cómo se fue, se fueron presentando las preguntas. Incluso le hace preguntas al magisterio, que eso es muy importante, ¿no? Esa es su fortaleza. Su debilidad es que es una bibliografía española y es una bibliografía que ya tiene sus años. Hay un libro que ahora lo estamos escaneando, que salió el año pasado, de un autor italiano, pero que está muy bueno, más actualizado que toma mucho de en realidad, que bueno, ese también está ahí, que cuando lo tenga digitalizado puede ir a algún artículo, para que ustedes lo tengan. Por eso complementamos esto que vamos a ver ahora en la primera parte, no está en este libro porque es propio de Argentina, que es la temática del aborto en Argentina. Bueno, de este libro sería, hasta ahora vimos el capítulo 1, que fue toda la parte de introducción. De ahí saltamos al capítulo 3 y 4, el capítulo 4 y 5, que es todo el tema del valor de la vida, la dignidad humana, en este tema de la bioética. Y ahora vamos a saltar al capítulo 7 y después vamos a ver el 10º, que el 10º es un poquito la temática no solo de eutanasia, sino de qué significa muerte digna. Así que bueno, eso sería lo de hoy, la bibliografía de hoy. Ustedes vamos a hacer en este bloque de moral con el padre Hugo y ahora en moral especial. La idea es que ustedes elijan un tema en el cual les gustaría profundizar, lo profundicen de este libro, puede ser de otro libro, me pueden preguntar si quieren profundizar de otra parte también, y que ustedes hagan una pequeña síntesis con unos 5 puntos que a ustedes les parecen fundamentales y después elaborar su propia reflexión, que sería bueno que esa reflexión esté situada en la realidad que cada uno vive, ya sea en el colegio, no solo en la provincia, sino en el colegio, en el hospital. Una vez que ya vimos la temática del Estatuto del Embrión Humano, vamos a pasar ahora a ver algunos puntos que nos parecen importantes de la temática del aborto. Todos estos temas de la vida y de la muerte son temas muy delicados, donde la contemplación de ciertos matices son muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, en la temática del aborto, aquella mujer que o aquella situación de desesperación, de pobreza, de violencia, ¿no?, donde se produce un embarazo y la mujer piensa en terminar ese embarazo, ¿no?, que diríamos es una situación en que, por supuesto que como comunidad cristiana tenemos que salir al encuentro para poder protegerla, darle contención, pero tal vez que reconocemos que también las leyes de un país tienen que contemplar ciertas situaciones particulares, que el hecho del aborto cuando ya entra como cultura, como decir, bueno, es un derecho y yo tengo derecho, yo tengo derecho a hacer de mi cuerpo lo que quiero, y etcétera, etcétera. O sea, ven que hay una gran gama de diferencia. El aborto nunca puede ser un derecho, porque yo no puedo tener derecho de matar a alguien, como veíamos esta mañana. Sí se puede pensar, como Argentina siempre pensó, desde que nació el Código Penal, en 1922, que hay situaciones que son
inimputables, o sea que no se le puede castigar a la mujer por haber hecho eso, en el sentido que hay que contemplar que sea una situación de desesperación, ¿eh? Pero no es lo mismo todas las situaciones, no se puede meter todo en la misma bolsa. Eso es algo muy propio de la teología moral cristiana, ¿eh? Saber distinguir, saber discernir cuál es la situación que tengo adelante, ¿eh? No caratular todo con la misma etiqueta, ¿eh? Lo mismo vamos a ver mañana cuando tratemos la temática de identidad de género, ¿eh? No todas las situaciones son lo mismo. Hay situaciones muy dolorosas, diríamos, en que las personas tocan fondo, ¿eh? Y no podemos ponerlo en la misma evaluación que situaciones que a lo mejor entran como cultura, como moda, como diríamos, banalización de lo que se está haciendo en realidad. El problema a veces de la ley del aborto es que se toma como un método anticonceptivo más. Ese es el problema, ¿eh? Bueno, falló y bueno, no importa, total, tengo la posibilidad de eliminar. Como si fuera a tomar una pastilla o como si fuera, o sea, no siempre, por supuesto que hacer un aborto bueno, vamos a ver ahora, pero no podemos evaluarlo de la misma manera, no podemos ponernos de la misma manera. La comunidad cristiana, ante todo, tiene que pararse frente a la problemática de la mujer que sufre, de la mujer que llegó al extremo, bueno, de un embarazo, pero realmente que a veces viene en la peor situación, en el peor momento, y otras situaciones que hacen que la cultura lo vaya tomando como un método anticonceptivo más. Eso lo tenemos que saber discernir. Pero para esto tenemos que entrar en esta temática con los pies descalzos, ¿eh? O sea, no se puede entrar con banderismos, diríamos, acá estamos los que defendemos la vida, sino saber que son situaciones delicadas, muy delicadas, que tiene que ver con la vida de las personas, ¿eh? Y también recordemos que la comunidad cristiana, desde que nació, como decíamos esta mañana, en su conducta, en las cosas que hizo, que iban haciendo y que iban tomando decisiones, bajaron aquello que Jesús les había enseñado a las situaciones concretas y nuevas. Como decíamos esta mañana, en la Biblia no se habla de que el aborto está mal o está bien, porque no se habla, no pasaba por la mentalidad, pero sí hay muchos pasajes donde se considera la vida desde el vientre de la madre. ¿Se acuerdan? Desde el vientre de mi madre ya me llamaste, ya te conocía. Señor, Salmo 139, me formabas en lo secreto, y en el seno de mi madre. Isabel, desde que llegaste, el niño saltó en mi seno. O sea, no dice aborto sí, aborto no, pero considera la existencia de las personas desde el seno de su madre, ¿eh? Entonces, ahí ya me está marcando un etos, como decíamos esta mañana, ¿eh? Nos vamos a buscar, a ver, si la Biblia, como he leído por ahí, ¿no?, de algunas asociaciones, la Biblia no dice nada respecto al aborto, por lo tanto hay libertad. No dice nada, pero sí dice, o sea, no dice nada explícita porque no se le cruzaba por la cabeza. Un hijo era bendición de Dios porque eran poquitos, porque había que poblar el desierto, y había que ser fuerte frente a otros pueblos. Pero sí consideraban, y hay muchos pasajes donde se consideraba la vida desde el seno materno, y además con las enseñanzas de Jesús de cuidar al débil, diríamos, de cuidar al débil, al pequeño, hizo que el primer registro que tenemos de la comunidad cristiana, que fue la carta a un tal Diogneto, escrito por un autor anónimo, describía a los cristianos y decía: igual que todos los cristianos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Eso se ve que llamaba la atención en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque estaban los romanos, los griegos, que frente a un hijo no querido había pócimas abortivas, y también cuando nacían mal se deshacían de esos hijos. Entonces, miren qué contrastante sería
diríamos, la actitud de la comunidad cristiana, que cuando quieren hablar de ellos, uno le cuenta al otro quiénes eran los cristianos desde ese punto de vista, ¿no? Llamaba la atención. O sea, la posición frente al cuidar de la vida en el seno materno es algo que viene desde el nacimiento de la primera comunidad cristiana, y viene por la aplicación de las enseñanzas a las situaciones nuevas que aparecían en la vida. El pueblo judío no tenía esta temática del aborto, pero sí lo tenían los romanos, lo tenían los griegos, y lo mismo de los niños recién nacidos que venían mal, o que venían con algún problema. Eso ellos lo veían. Entonces, frente a una situación nueva que se presentaba, recurrieron a las enseñanzas de Jesús, y como decíamos nosotros, con la ayuda del Espíritu, trataban de dar respuesta a situaciones nuevas, se posicionaban frente a situaciones nuevas que presentaban la cultura donde vivían. Entonces, esto también saber, ¿no? Bueno, como dijimos esta mañana, la base de la posición cristiana es que hay una continuidad entre el momento que se forma el embrión y el momento de nacer. No hay ningún día que yo pueda decir, el día 14 es una cosa y el día 15 es otra cosa. Todo es cuantitativo, crece, como veíamos hoy a la mañana, crece, se fortalece, aparecen nuevas estructuras, tanto que el primer día de una semana es distinto al último día de la semana, porque ya va a tanta velocidad, pero todo es cuantitativo, no cualitativo, en cuanto a lo que es, en cuanto a su ser. Por eso esa es la base de la posición cristiana, no solamente católica. Y como decíamos también, las precisiones, o sea, el magisterio tiene sus precisiones y va a decir que no nos encardinamos en alguna escuela filosófica, pero porque respecto a partir de cuándo es persona, pero sí, como no sabemos o no podemos decir a partir del día tanto debe ser considerado como persona o respetado como persona, debemos hacerlo desde el inicio. ¿Se acuerdan de eso que dijimos esta mañana? Como no podemos decirlo, entonces cuídalo como si lo fuera desde el principio. Entonces esta era una posición nuestra, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pantallazo de cómo fue la evolución con la temática de la ley del aborto en nuestro país, porque es la realidad que nosotros como cristianos argentinos tenemos que conocer, para poder pararnos frente a esto. Ustedes saben que el orden de un país, y esto, bueno, ni qué decirlo en la tierra de Esquiú, ¿no? El orden de un país se basa en aquello que dice en la coherencia entre lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Civil y lo que dicen sus leyes, ¿no? Una coherencia. Cualquier grieta, o sea, agujero, podríamos decir, o incoherencia o contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley o el derecho penal o civil, diríamos es muy peligroso, porque si yo, frente a alguien que considero persona, tengo una actitud de quitarle la vida sin un juicio previo, eso después se puede trasladar a otra situación, que no es precisamente la del aborto, que es disponer de la vida de un ciudadano sin instancia de juicio. Entonces, en nuestro país, en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, tanto la Constitución como el derecho penal como el derecho civil consideran que la vida humana, la vida de la persona, la vida del ciudadano comienza en el momento de la concepción. Eso lo dice la Constitución, eso lo dice el derecho penal y eso lo dice el derecho civil. Incluso en la versión del 2015, que es el nuevo derecho civil, luego de, como decíamos esta mañana, algunos vaivenes a la hora de la formación, ¿no? de ese derecho del nuevo Código Civil. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¡Wow!
¿no? Esto es muy importante porque quiere decir que desde el momento que se hace el embrión ya tenemos un ciudadano argentino. Eso lo considera la Constitución, lo considera el derecho penal y lo considera el derecho civil. Por lo tanto, en este caso, en esta persona, tiene que estar protegida por las leyes. O sea, va más allá que lo que dice la doctrina católica, va más allá todavía. Los estados consideran que la persona, la existencia de la persona comienza en el momento de la concepción. Entonces, este es nuestro ordenamiento. Como decíamos esta mañana, el Código Penal argentino fue formado en el 1922, fue hecho en el 1922. Y desde el inicio se ubicó el tema del aborto como delitos contra la persona, o sea que lo está considerando persona. Delitos contra la vida de las personas, o sea que es un homicidio, ¿no? Que tiene, así lo consideró desde siempre. Con dos características. A ver. Esto lo vamos a leer porque fíjense cómo en el 1922 ya tenía estas características. A diferencia de otros países, por ejemplo Chile, Argentina siempre tuvo lo que se llama causales, o sea, razones por las cuales un delito, como es el aborto, porque lo considera delito, está en el libro de los delitos, no tenía pena, no tenía castigo, porque se consideraba a la persona. Y Argentina contemplaba, a diferencia de Chile, El Salvador, bueno, varios que no hay ninguna razón, Argentina contemplaba dos situaciones. Cuando era un atentado para evitar el peligro para la vida o la salud de la madre, ¿no? Entonces, peligro para la vida y la salud de la madre. Eso estuvo desde siempre. O la otra razón está con el vocabulario del 1922, no se escandalicen, violación o un atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente. Era la forma que se tenía en el 1922 de hablar de una persona discapacitada mental grave, ¿no? Era la forma. Hoy esa parte se modificó. Bueno, ¿qué pasó? Siempre fue así, hasta el 2010 que se empieza a hacer una lectura distinta. Y ven lo que dice abajo: si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor contra mujer idiota o demente. Bueno, esto pasó frente a situaciones, especialmente en algunas provincias, Chubut fue una, donde aparecieron el pedido de interrupción del embarazo en niñas de 15 años que había sido violada, era el caso de una violación por el progenitor. Entonces se empezó a leer de una forma distinta. Si el embarazo fue producido por una violación o de un atentado o sea, la letra es la misma, pero se consideró una violación, cualquier violación, o atentado al pudor contra mujer idiota o demente. Entonces, de esa manera entraron todas las violaciones, ¿no? Eso, o sea, ¿qué fue? ¿Se cambió la letra? No se cambió la letra. Se cambió la interpretación, se cambió la interpretación. Eso fue en el 2010. Y ahí, diríamos, empieza toda una secuencia de situaciones. La primera, bueno, una cosa que fue buena en el momento que hasta el 2010, si una mujer había sido violada y quería hacer la denuncia, tenía que ir a una guardia y demostrar que había sido violada. Era terrible eso, o sea, que se haga, por supuesto, el examen ginecológico, que se recoja semen, que muestre golpes, o sea, era muy duro. Una cosa positiva fue que para hacer la denuncia, a partir de ese momento, con una sola declaración jurada, se le consideraba o se recibía esa denuncia como tal, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empieza a ser inimputable el aborto. O sea, inimputable, ¿qué quiere decir? Que no tiene castigo, no va a la cárcel. El caso de que se suspenda un embarazo
por una causa de violación, a partir de ese momento. Pero ¿qué pasó? El Ministerio de Salud, primero, el Ministerio de Salud hizo este razonamiento: si ahora todas las mujeres que sufren violación pueden, o sea, tienen un embarazo que es inimputable, o sea, que no tiene castigo, el Ministerio de Salud tendrá que operativizar, tendrá que organizar cómo se atiende esas prácticas de aborto no punibles. Entonces se resuelve que se va a hacer un protocolo, ¿no?, para la atención profesional de prácticas de aborto no punible, ¿no? Eso había quedado así, 2010, 2012, hasta que en el 2015 sale el protocolo ILE. Fíjense, era que iba a salir un proyecto, una planificación para atender a los abortos, los delitos, que sigue siendo un delito, como aborto no punible, o sea, atender profesionalmente, o sea, no clandestino, cuando hay una causa de terminar con un embarazo que sea no castigable, ¿eh? Sale el protocolo con este título: Protocolo de atención integral a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Acá hay dos errores. ¿Cuáles son? Primero, que el aborto sea un derecho. Y la segunda, tres errores, tenés razón. Interrupción, porque no es que la luz, yo interrumpo la luz y después la vuelvo a poner. Y el otro error, legal. ¿Cómo legal? ¿Cómo legal? Sigue siendo ilegal en la Argentina que se accione contra la vida del feto, ¿eh? Es no punible, que no tienen, o sea, ven la diferencia, ¿no? Una cosa es decir, no es castigado, no vas a ir a la cárcel, no vamos a hacer intervención policial, y otra cosa es decir, es legal, vos tenés el derecho legal de pedirlo. Ven que hay una gran distancia, porque en el caso de que que sea una interrupción, diríamos, que sea un no punible, o sea, no pena, no tiene castigo, yo sigo reconociendo que está mal, o sea, que no es lo mejor, que es un delito, que es terminar con la vida de un ciudadano, porque estábamos diciendo en la Constitución, el derecho penal y el derecho civil, que la vida de la persona comienza en el momento de la concepción. Entonces yo estoy accionando, estoy atentando contra la vida de un ciudadano argentino. ¿Se entiende eso? O sea, sigue siendo un delito. Ahora, se considera, hasta acá se consideraba que era un delito que no tenía que ser castigado y por lo tanto tenía que ser atendido, por lo menos tomado en cuenta, ¿eh? Acá ya pasa a ser un derecho legal, un salto sideral, ¿eh? ¿Se entiende eso? Pero no quedó ahí solamente. La otra cosa que dio el protocolo ILE, que por eso yo opino y creo que en Argentina no era necesaria una ley del aborto, porque para cubrir, ¿cuál fue el argumento más grande para el IVE? ¿Cuál fue el argumento que pesó más a nivel nacional? ¿Por qué el aborto, ¿por qué una ley del aborto? ¿Cuál fue en la opinión pública, diríamos, de la mujer pobre, o sea, la mujer que no tenía plata para ir y pagar un aborto por un profesional? ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad eso ya estaba cubierto por el IVE. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo fue, en la ley, en nuestro Código Penal, decía, estamos hablando de la ley, no estamos hablando del magisterio de la Iglesia, eso tengan en cuenta. En la ley decía que podía, el aborto no iba a tener castigo si se realizaba en una mujer que era con peligro de salud o con peligro de vida. Entonces, este protocolo dice, ¿pero qué es salud? ¿Qué es salud? Y toma la definición de la OMS, completo bienestar biofísico y social. Entonces salud también hay que considerar, por ejemplo, una depresión, porque está embarazada. O, por ejemplo, habría que considerar, va a decir lo siguiente, como dice acá,
ahí les digo la letra, un dolor psicológico, sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. O sea, que empieza a considerar, por ejemplo, que la persona no se sienta para ser mamá, para tener ese bebé. O sea que entra, diríamos, en la atención o sea, en la atención o en la práctica de un aborto no punible, hasta, por ejemplo, con un problema de autoestima o psicológico, que no se sienta bien. Esto fue un avance, ¿no? Y lo hizo el Ministerio de Salud, no lo hizo, diríamos, ni la Corte Suprema, ni lo hace el Ministerio de Salud. Avanza Ministerio de Salud, agentes de salud, interpretando la ley. Lo que antes se había hecho como interpretación judicial, ahora se hace con interpretación de agentes de salud. Y esto da origen, también a una posición distinta respecto a las chicas, las chiquitas de hasta 14 años. De 14 para adelante, a partir de este protocolo, a nivel nacional, porque este es el protocolo, el que estamos hablando es el protocolo ILE nacional, Interrupción Legal del Embarazo Nacional. Después Catamarca, las provincias lo van asumiendo con algunas variaciones. Me entusiasmo yo. Fíjense ustedes, en el caso de las chicas de 14 años para arriba, podían recurrir a este protocolo en caso de una violación sin necesidad de avisarle a los padres o sin necesidad del consentimiento paterno. Esto fue, en el ámbito de muchos ambientes pediátricos, fue, ¿cómo? 14 años y podés ir solita a pedir un aborto a un hospital público. De esta manera, algunas provincias o sea, el argumento cuando se preguntó fue, lo que pasa es que de esa manera tiene la libertad de hacerlo, por ejemplo, si está violada por el compañero de la madre, claro, pero de esa manera también se está tapando al compañero de la madre que está violando, o sea, está abusando de la chica, ¿no? Eso fue un tema. Y algunas provincias lo aceptaron, pero a esto le dieron una modificación. Está bien, pero tiene que ir con un adulto, por lo menos con un mayor de edad, para no dejarla sola, porque por querer respetar y querer cumplir, que puedan cubrir sus derechos, después lo dejamos solas a los chicos, ¿no? Entonces, eso fue una modificación que se hicieron en algunas provincias. También tuvo que ver con el tema de la objeción de conciencia. El médico, según el derecho penal argentino, el médico que se sumaba a un aborto o era casado, por así decir, en una situación de aborto, iba a la cárcel, ¿no? Salvo en esos casos que se describía, esas dos, peligro de vida de la madre o atentado contra el pudor de una mujer discapacitada. El médico iba a la cárcel. A partir de acá, el médico tiene que hacerlo, y si no lo hace, si piensa que por una objeción de conciencia se respeta la objeción de conciencia, tiene que declararlo antes de que llegue la situación, ¿no? Esto también en el ámbito médico dio como situaciones medias problemáticas, porque un médico que a lo mejor era jefe de servicio de ginecología y tenía objeción de conciencia, a partir de ahí tenía que dejar de ser jefe o tenía que dejar de ambicionar una jefatura, porque no podía estar a cargo de un servicio que no brindara esa posibilidad. Lo mismo fue un tema, y sigue eso con los hospitales confesionales, donde la institución, por el ideario institucional, no puede sumarse a a este tema. Acá pasó al revés, y en el IVE es peor. Si el médico retrasa, a veces pasa que se recibe una chiquita, ¿no? Una adolescente que viene con su mamá, y uno detecta que la chica no está segura o que no está psicológicamente preparada para afrontar un aborto, porque hay que afrontarlo con sus secuelas también. O a veces que hay mucha presión por parte de los padres, de la mamá especialmente. Entonces, es parte de la expertise del médico decir, vamos a esperar,
o ¿por qué no volvés, vamos a charlar? O una consulta con psicología, o con la trabajadora social, bueno, tanto el ILE empieza y después el IBE, todo retraso, ¿no?, que produzca en la instancia médica puede llevar a que a la cárcel vaya el médico, ¿no? También. Entonces, esto también es una objeción de conciencia, pero presionada, bastante limitada, ¿no? Dice, las demoras innecesarias en brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil o penalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Esto pasó, diremos, 2015. 2019 se le agregan algunas cosas, ¿no? 2019 ya se le agregan algunas cosas. La primera es que antes se decía que hasta los 14 podía dar el consentimiento sola, ahora es desde los 13, en el 2019, cualquier embarazo de menos de 15 años, ya se considera causal de salud. ¿Vieron? Causal de salud quiere decir, entra dentro de riesgo de vida, riesgo de la salud. Entonces, siempre, o sea, es como una entrada más directa a la práctica del protocolo, y también que máximo de 10 días de efecto, o sea, desde la consulta, la primera, hasta que se realiza el aborto, no pueden pasar más de 10 días porque el que va a la cárcel es el profesional. Entonces, esto también, ¿no? Bueno, después algunas otras cositas. Bueno, y en el 2020, plena pandemia, noviembre, se presenta el proyecto ya de ley, llama la atención que muchos ministros firmaron, llama la atención que firma el mismo presidente, ¿no?, en ese momento, llama la atención, ¿no? Sí, como cosa positiva, no habla de derecho al aborto, o sea, positiva en el sentido de menos mala, ¿no? No habla de derecho al aborto, sino que empieza a hablar del derecho a decidir. Por lo menos diríamos que es un atenuante, ¿no? Derecho al aborto, no puede haber derecho al aborto, ¿no? Yo no puedo tener derecho a matar a alguien, Sí puedo pensar si en ciertas situaciones tengo el derecho a decidir, Pero bueno, también es contra la vida de una persona en esa decisión. Bueno, es muy en continuidad el proyecto de ley que después sale con la ley en el 2020, es muy en continuidad del ILE, ¿no? del que se había hecho en el 2015, directamente en continuidad, casi no tiene alguna variación, se alargan algunas cosas, ¿no? Y sí. Bueno, una cosa que llama la atención es que no se dice más mujer embarazada, sino que se empieza a decir persona gestante del género que sea, ¿no? Porque se contempla la mujer transgénero el hombre transgénero que queda embarazado, ¿no? O sea, ya no se dice más mujer embarazada, se dice persona gestante. Eso también cambia el vocabulario, o sea, tiene que ver, ¿no? En otra parte decía la madre embarazada, en otras legislaciones, eso se saca, ¿no? Que las palabras dicen, ¿no? Bueno, antes, fíjense, esto fue el 17 de diciembre, ¿no? La ley salió fines de diciembre, más adelante, una semana después, un poquito más. Lo que es el Colegio de Abogados de Capital Federal, de Cava, no católicos, Colegio de Abogados, nada más, no católicos, saca esta declaración, esta carta, que dice así: nuestra institución, Colegio de Abogados, reitera que más allá de la opinión personal de cada uno sobre el tema de debate, que tiene dividida a la opinión pública, y aprendiendo de los errores pasados de nuestra historia, debemos advertir la importancia de respetar los procedimientos legales necesarios para modificar las disposiciones de raíz constitucional.
de modo de evitar precedentes que puedan ser utilizados en el futuro para debilitar el sistema democrático y republicano fijado en nuestra Constitución. Y desde esta perspectiva, como se sostuvo al inicio, el proyecto con media sanción, estamos hablando del IVE, que después sale, no se ajusta a nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué está pensando el Colegio de Abogados cuando dice, ojo, que estamos creando precedentes? ¿Qué está pensando? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el precedente que está generando y que va en contra de la Constitución? Matar un ciudadano, porque para nuestra Constitución la vida, la existencia de la persona comienza desde el momento de la concepción. Si yo saco una ley que dice que puedo realizar el aborto voluntario, sin necesidad de dar razones, sin necesidad de tener causales, hasta las 14 semanas, quiere decir que yo estoy accionando libremente y disponiendo de la vida de un ciudadano argentino. Y eso es anticonstitucional, dice, porque estamos sentando precedentes. O sea, después, y bueno, en realidad se está refiriendo a la época del proceso, por ejemplo, ¿no? Y el pacto de San José de Costa Rica. Una persona no puede ser ejecutada sin juicio previo, ¿no? Y o sea, por disposición de la autoridad, Entonces, eso va a generar precedentes que debilitan nuestro sistema constitucional y, por lo tanto, nuestra democracia, ¿no? Entonces, ojo, dice, para poder hacer eso hay que hacer otros canales, tiene que haber otros canales. ¿Se entiende eso, no? Y no, esto no, o sea, la temática del aborto no es una cuestión religiosa. Por supuesto que la comunidad cristiana tiene su opción desde el principio. Pero acá estamos hablando de disponer la vida de un ciudadano, de las personas, desde el vientre de la mamá. Entonces, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de humanidad, ¿no? ¿Se entiende eso? No estamos diciendo que hay ciertas situaciones donde habrá que contemplar cómo se aborda, cómo se trata, que son situaciones extremas, Pero eso no quiere decir que pase a ser un recurso más de una situación no deseada, de un embarazo no deseado. Como decíamos, como un método anticonceptivo más. No quiero ese bebé, listo. O la concepción de que puedo disponer, ¿se acuerdan que esta mañana habíamos hablado de que los antiguos decían que la vida humana es santa? Bueno, hoy no decimos eso. Hoy decimos, lo podemos decir, pero lo decimos de otra manera. La vida humana es indisponible. Yo no puedo disponer de la vida del que está al lado mío o de mi semejante como yo quiero. No puedo disponer, porque eso está mal. Eso atenta contra la humanidad. Decíamos que la vida humana la vida humana es el fundamento básico, el valor fundamental. Valor fundamental para el que tiene esa vida y valor fundamental para la comunidad. Nosotros no nos pertenecemos absolutamente a nosotros. También la comunidad tiene, o sea, yo pertenezco a una comunidad humana. Soy parte de una humanidad que compartimos, diríamos, la esencia misma. ¿Se entiende? ¿Me puedo explicar? O sea, por eso acá mismo se decía, o sea, el argumento más fuerte que tuvo Argentina fue que la mujer embarazada que quiere realizar un aborto y que no tiene para pagarlo quede protegida. Ya existía el protocolo ILE, ya existía el protocolo ILE, incluso acá en Catamarca. O sea, provincias que oficialmente lo reconocieron, provincias que no lo reconocieron oficialmente, pero en el cual la práctica o sea, como para cubrir las situaciones extremas. Ojo, recordamos, estamos hablando de la ley argentina. La posición de la Iglesia y del magisterio eclesiástico es distinta. El magisterio de la Iglesia oficial considera que
ni siquiera en un caso de violación uno puede atentar contra la vida de ese chiquito, la vida, o sea, que está mal, que hay que buscar otra solución. Pero también el magisterio mismo contempla cierto tipo de situaciones que son extremas y no juzga a la mamá. Recuerden que este Papa, ¿se acuerdan que, el tema del aborto en la comunidad cristiana siempre fue muy pesado, por así decir? Cuando una mujer hacía un aborto, quedaba lo que se llamaba, perdía la comunión con la iglesia en el mismo momento que realizaba el aborto, por así decir, ¿no? Se consideraba una falta muy, muy grave. Y solamente antes podían levantar esa falta, perdonar era o el obispo o los misioneros o ciertas congregaciones que tenían esa facultad. A partir del Papa Francisco, cualquier sacerdote de parroquia, de barrio, de campo, puede perdonar ese pecado y con eso incluirla a la mujer dentro de la comunidad otra vez, comprendiendo la situación grave que muchas veces pasa en este tipo de decisiones, ¿no? O sea, la iglesia misma en su magisterio considera que estamos adelante de una situación extrema, que no se puede juzgar a esa mujer de afuera, así decir, no sé, como a veces lamentablemente como iglesias, asesinos, asesinan. Cuidado, ¿no? Como decimos, son situaciones en que uno tiene que entrar con los pies descalzos, porque está tocando cosas muy delicadas, muy delicadas. A veces las personas están pasando, como decíamos, situaciones terribles de violencia, de pobreza, de desesperación, ¿no? Y no ven otra salida porque tampoco son contenidas, porque a lo mejor no está la pareja, parece que no hay otra salida que recurrir a esa situación. Entonces, uno de afuera, la comunidad cristiana, si realmente es cristiana, con el corazón de Jesús y la mente de Jesús, no puede ponerse a juzgar, no puede ponerse a catalogar, a poner etiquetas, ¿no? Respecto a lo que vive una mujer. Por eso el Papa Francisco en eso fue otra vez tratar estas temáticas con misericordia. Ni qué decir del hombre, que hasta en todo este debate no se habló. El hombre era, o sea, si hablaba se lo callaba, y cuando el hombre sí quiere ser papá, o hay diferentes, no todos los hombres son iguales, no todas las situaciones son iguales. Hay quien apoya el aborto, hay quien abandona y es, diríamos, copartícipe en cierto sentido de esa decisión que llega la mamá, pero hay quien está de desacuerdo y no puede hacer nada. Bueno, hoy, después, esto lo vamos a charlar más tarde, ¿no? ¿Qué pasa con las secuelas después de un aborto, ¿no? ¿Qué pasa o sea, para nadie es una cosa fácil. Y no es porque la cultura te metió esa culpa, entonces después, no es por eso, no es solamente, o sea, no es por eso. Nuestra naturaleza está hecha en todo sentido, psicológicamente, humanamente, para proteger la propia vida, lo que se llama el instinto de supervivencia y también el instinto de supervivencia de lo que una mamá lleva en el vientre. Y lo mismo pasa con el papá. Bueno, hasta acá. Solamente esto. Esto es la presentación en Argentina, ¿no? Ustedes saben que el argumento más fuerte en Argentina fue el tema, en Argentina y en otras partes del mundo, ¿no? Porque en el 18, cuando teníamos acá el debate, en Irlanda estaban en la misma situación. Fue el tema del derecho procreativo, ¿no? O el derecho de la mujer a tener sus derechos de procreación, ¿no? Hubo un abogado que se llama Alejandro Barceló, que cuando habló en la Cámara de Senadores, presentó algunas cosas, ¿no? Porque un argumento que estaba por debajo era por qué se llamó interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Porque se hablaba de la libre voluntariedad, que sea
sin causales, no por causa de salud, no por causa de violación, sino hasta las 14 semanas porque la persona quería eso, o sea, lo que se llamó libre voluntariedad. Entonces él dijo este argumento, ¿no? No estamos hablando de católicos, acá estamos hablando solamente de ciudadanos, que tienen en cuenta la Constitución y el orden legal. No obligar a nadie a hacer en contra de su voluntad. Y entonces, primero, pregunta, ¿cómo que no obligamos a nadie a hacer en contra de su voluntad? ¿Y cómo la ley no habla de que haya una instancia para hacer pensar a la persona? O para escucharla, ¿no? A lo mejor una chica desesperada, una mujer desesperada, que no tiene quien la escuche. ¿Por qué querés abortar? ¿Por qué querés hacer el aborto? Bueno, no tengo plata. Bueno, ¿se podrá solucionar de esa manera? Estoy sola. ¿No se podrá solucionar de otra manera? Entonces, en el fondo, las decisiones son libres cuando las hacemos libres y no cuando las hacemos presionadas por situaciones. Entonces, en el fondo, no es tan voluntario como se dice, si la ley no pone por lo menos una instancia para que se puedan solucionar las cosas que se puedan solucionar. Entonces, eso es lo que dice. Después otra, obliga, por ejemplo, a el aborto, obliga a pagar el aborto a las obras sociales, ¿no? Y al Estado que vive de los impuestos de los otros ciudadanos. La pregunta que él se hacía es, o sea, con el dinero que va para salud y que pagamos todos ciudadanos, aunque no estés a favor del aborto, ¿también estás pagando para que estas prácticas se puedan realizar? Pregunta. Y a su vez, ¿cómo sería? El presupuesto de salud es uno. Si vos pones dinero en una parte, también estás sacando de otro, ¿no? No nadamos en grandes presupuestos, ¿no? Después, tampoco dice, no prohíbe el aborto por discriminación. Se habla tanto de incluir y de inclusión, pero si un chiquito es Down o si un chiquito es nena y yo no quiero una nena, no se está haciendo pensar eso, que eso es discriminación también. O, por ejemplo, el hecho de que cuántas nenitas se le quita la vida a cuántas niñas, pensando en el derecho a la mujer, pero ¿y el derecho de esas chiquitas? Entonces él termina diciendo, si una mujer no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a nada. Entonces, como para pensar, ¿no? ¿Qué orden en esta tierra de Fray Mamerto Esquiú? ¿Qué orden civil trajo esta ley? Ustedes saben que las ejecuciones del IBE, hubo varios jueces que la presentaron como anticonstitucional, ¿no? Y es anticonstitucional, porque estamos accionando sobre la vida de un ciudadano argentino. Y como bien decía Fray Mamerto Esquiú, nada de violencia, todo está en la Constitución. Fray Mamerto, que nos ayude él a poder pensar cómo estas cosas se pueden solucionar y minorizar daños. Otro tema frente a lo cual la comunidad cristiana siempre tomó posición a lo largo de la historia, empezando por la neonatal, ¿no? Fue la eutanasia, ¿no? El contexto, como decíamos antes, de la primera comunidad cristiana, cuando va creciendo, existía esto de quitarse la vida, o quitarse la vida en el caso de los filósofos. Muchos filósofos del contexto griego decían, promovían la libertad de poder decidir morir cuando quiero, y los primeros padres de la Iglesia toman posición respecto a eso, ¿no? Para que los cristianos supieran que esto no va con las enseñanzas de Jesús. Como decíamos recién, con la eutanasia neonatal, que frente a los romanos y los griegos, que eliminaban a los niños cuando nacían con algún problema, con algún defecto, la comunidad cristiana se pone, diríamos,
se distancia de este tipo de decisiones, ¿no? Esto ha continuado a lo largo del tiempo, esto ha permanecido. Si bien vamos a ver que el argumento por parte de la comunidad cristiana sigue siendo un argumento teológico, o sea, como veíamos esta mañana, Dios es el único dueño de la vida, el dador de la vida y por lo tanto el que tiene la decisión de decir cuándo termina y cuándo no. También, diríamos, se planteó por parte de la comunidad cristiana y de los teólogos argumentos que no necesariamente incluyen esta posición teológica. O sea, ¿qué pasa cuando la persona me dice, yo no creo, soy ateo, para mí después de la muerte no hay nada? No se puede ir con ese argumento. Sin embargo, hay otros argumentos que van más allá de que seas creyente o no creyente en un Dios, que es creador. En el mundo, vamos a ver que hay países, esto lo empezamos ahora y después lo terminamos más adelante, después de las 8, ¿no? Hay países que tienen la ley de la eutanasia desde hace tiempo, especialmente 2012, que fue Holanda, 2002. Holanda fue la que dio el puntapié inicial para la eutanasia adulta, después en el 2012 eutanasia pediátrica. Pero vamos a ver que fue muy fuerte en el 2020 cuando diciembre se aprueba la eutanasia en España, que siempre había sido un país que había tomado una posición, diríamos, bien clara frente al tema de la eutanasia como ley, habiendo vivido casos que fueron muy fuertes. Todos, bueno, no sé si nos acordamos, pero el caso de Ramón Sampedro, o vimos la película Mar Adentro, que recoge ese caso. Fue un caso que en la década del 90 hizo bailar a la opinión pública española respecto al pedido de suicidio asistido, ¿no? En Argentina, en España se aprueba en el 2021 se operativiza, ¿cómo se llama cuando una ley no me sale la palabra, se reglamenta, entra en vigencia, exactamente, entra en vigencia, y ahí es cuando en ese tiempo, que fue el 2021, empiezan a trabajar grupos en Argentina para poder presentar el proyecto. Y noviembre del 2021 se empiezan a presentar los proyectos, varios proyectos, para el pedido de una ley de eutanasia en Argentina. Así que bueno, la comunidad cristiana, que somos nosotros, tenemos que estar, tenemos que formarnos y conocer respecto especialmente a qué argumentos hay detrás de este tipo de leyes y de este tipo de proyectos de ley. Y por otro lado, dar razones desde nuestra fe, como decíamos esta mañana, tratando no de decir creo o no creo en Dios, sino de ver qué valores que humanizan o deshumanizan están en nuestra sociedad hoy. Y cuando veo valores que deshumanizan, es parte de la posición cristiana, por lo menos señalar, decir y luchar contra esos valores que deshumanizan, ¿no? Como en Argentina no ha habido todavía, no se ha instaurado, no se ha instalado un debate público de este tema de la eutanasia, sí, en el ámbito de la salud hay, diríamos, varios, se va hablando de lo que es la muerte digna, y en eso también se presenta a veces explícita o solapadamente la posición de la eutanasia. Quería que analicemos los argumentos que fueron presentados cuando España, el debate público en España, ¿no? Y a mí me parece que los argumentos del pueblo, o sea, los argumentos de la calle, se pueden dividir en dos. Primero, por el análisis de las pancartas, ¿no? Poder morir sin dolor, poder morir sin sufrir, poder elegir morir sin sufrir, derecho a morir sin sufrir. Ese es un argumento, ¿no? O acá, como es que dice, morir en paz es un derecho, morir en paz. Eso es como un grupo de argumentos. Y hay otro grupo de argumentos que es el morir, decidir cuándo morir, ¿no? O sea, el primero apunta
al morir sin dolor, al morir en paz. Y el segundo apunta al derecho a decidir yo cuándo me muero. ¿Sí? Que es diferente, pues son libres hasta el final, ¿no? A ver otro que dice, libre elección, elegir yo, ser autónomo y poder elegir yo cuando vivo y cuando no vivo. No elegí nacer, pero sí elijo cuándo morir. Ven que son dos grupos de argumentos que son distintos. Bueno, detrás de esto, nosotros tendríamos que ver qué es eutanasia, qué es sedación paliativa, qué es adecuación de terapias o también llamado ortotanasia, que es esto que decíamos, retirar un respirador en una persona que puede rechazar ese tratamiento, y también entender o por lo menos pensar qué decimos cuando decimos muerte digna. ¿Qué decimos cuando decimos muerte? ¿Qué es muerte digna? Porque van a ver que muchos de los webinar o cosas que van a encontrar en online respecto a debates sobre la eutanasia aparecen como muerte asistida, médicamente asistida. Yo también quiero cuando me muera que me asistan un médico y no con eso estoy hablando de eutanasia. Entonces un eufemismo, decir con otra palabra aquello que realmente es, disfrazar con otra palabra aquello que realmente es decir muerte médicamente asistida, ¿no? Es una forma de hablar que hoy está en vigencia en los encuentros que a veces se hacen. Bueno, ¿qué sería eutanasia? Se dice así, es la acción u omisión, ¿no? Que en naturaleza o intención, ahora explicamos bien, causa la muerte para aliviar un dolor. O sea, aquello que yo hago o dejo de hacer o retiro, ya sea que en sí mismo causa la muerte, por ejemplo le doy, no sé, a Maximiliano Kolbe, ¿lo ubican? El franciscano, se le dio Lugol era un veneno para matarlo. En su naturaleza el Lugol causa la muerte, pero en cambio yo puedo dar adrenalina, que es un medicamento, o potasio endovenoso, que lo que hace es alterar el latido del corazón, se fibrila y causa la muerte. En la intención yo se lo estoy dando, no porque necesite potasio, sino porque quiero un paro cardíaco para que muera, para aliviar un dolor. ¿Se entiende eso? O sea, naturaleza o intención causa la muerte para aliviar un dolor. La última frase es lo propio de la eutanasia. O sea, si yo hago todo lo otro para matar nomás, es un homicidio cualquiera. En cambio, cuando yo lo hago para aliviar el dolor, eso es propio de la eutanasia. Exactamente, matarlo para que no sufra, que es lo que a veces hacemos en, veterinaria, matarlo para que no sufra. Bien, de ahí viene la palabra eutanasia. Eu quiere decir bueno, quiere decir dulce. Tánatos, tanasia viene de tánatos, que quiere decir muerte, por eso se dice la muerte dulce. Eso sería la eutanasia. La eutanasia tiene una variante, también se llamó muerte por compasión, ¿no? Generalmente en pacientes graves, irreversibles o próximos a la muerte que lo piden, y eso hoy se distingue. Esto fue, desde siempre existió. La eutanasia empieza, la primera descripción de eutanasia ya la tenemos en los griegos y ya la tenemos especialmente en la época en la época hitleriana, cuando el mismo Papa denuncia lo que se hacía, en ese momento se decía vida sin valor vital. Entonces los chicos discapacitados, los ancianos, directamente se les daba algo para que mueran. Entonces fue la primera vez que aparece esta palabra eutanasia y la Iglesia se posiciona respecto a eso. Pero dentro de la eutanasia también hay una variante que es el suicidio asistido, que es cuando la persona, es un tipo de eutanasia, cuando la persona pide, consciente, que se le quite la vida porque sola no puede o no se anima.
Y hoy, en la legislación norteamericana, en algunos estados, que ya vamos a ver después dónde existen, se hace la gran diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. ¿Por qué? En los países europeos es lo mismo, pero en algunos países norteamericanos se recoge la tradición del médico, del profesional, por el juramento hipocrático, que no puede dar veneno a nadie aunque la persona se lo pida, porque la ciencia médica está para curar, está para aliviar, no para matar. Entonces eso no va para el médico. Por lo tanto, el médico no puede hacer eutanasia en algunos estados de Estados Unidos, pero sí, como es el que conoce la farmacopea, o sea, el que conoce los remedios, tiene la obligación de que si una persona va a pedirle el set ya preparado para suicidio asistido, brindárselo, ¿no? Entonces, va a haber lugares donde es ilegal la eutanasia, el médico no puede estar, es ilegal la eutanasia, pero no es ilegal el suicidio asistido. Pero asistido quiere decir que se le brinda el set, pero no puede estar en el momento que la persona lo toma. Entonces, en general, esto pasa cuando una persona capaz, ¿no?, que sufre una enfermedad grave e irreversible y pide que le ayuden a terminar con su vida. Hoy entra el causal, y esto también entró en algunos países europeos, de sufrimiento psicológico, que no estaba hasta hace poco. Ahora vamos a ver después vamos a ver también que en Latinoamérica la única que tiene es Colombia. Y ya se presentó, diríamos, la variante de sufrimiento psicológico, que esto también es, esto es un poco complejo. Prestemos atención, pero es importante que lo veamos, porque esto es algo que hoy se está utilizando para poner todo en el mismo nivel ético, en el mismo nivel ético. Como decíamos recién, no es lo mismo éticamente, si bien en el magisterio el aborto está mal, es un desorden grave, es algo que está mal, realmente mal. Pero no se puede poner en el mismo nivel las razones distintas de por qué la persona llegó a eso. Acá es un paso más, va a haber situaciones que originariamente se llamaron eutanasia y hoy el magisterio católico la consideró eutanasia indirecta, ahora vamos a ver, pero en realidad, estrictamente hablando, no es eutanasia. Ahora vamos al ejemplo. Prestemos atención. Atención, máximo de atención, porque esto es un poquito difícil. Máximo de atención. Importante que lo sepamos. Se dice que los actos, y por lo tanto el acto eutanásico, puede ser activo, cuando algo, o pasivo, cuando retiro algo o dejo de hacer algo. A su vez, según la intención, puede ser directo, cuando yo tengo la intención, lo que yo hago directamente basa en intención, o puede ser indirecto, o sea que yo no quería eso, pero es un efecto adverso, diríamos. ¿Se entiende? Bueno, la eutanasia en sí sería, lo que conocemos como eutanasia es activo directo. Yo hago algo para que muera. Entonces, eso se conoció tradicionalmente, esto viene también de la nomenclatura católica, ¿no? La nomenclatura cristiana católica, de la teología moral católica, eutanasia activa directa. Esa es la eutanasia propia. Yo hago algo directo con la intención de que termine la vida para aliviar un dolor. Pero también puedo hacer algo pasivo directo. Por ejemplo, le saco algo a un enfermo que realmente lo necesita. Entonces, eso se llamó eutanasia pasiva directa. Yo les tengo la intención de que se muera y por eso le retiro algo que necesita. Por ejemplo, sería el clásico abandono de paciente o mala praxis o lo que fuera, ¿no? Pero también existe lo que se llamó eutanasia activa
indirecta. Tradicionalmente esto lo contemplaba en la moral católica cuando yo, por ejemplo, frente al dolor de un enfermo terminal, le daba morfina. Hoy vamos a ver que eso cambia, pero bueno, antes se daba morfina, y esa morfina accionaba sobre como era calmante, accionaba sobre ciertos centros del cerebro y hacía que ese enfermo que iba a morir, no sé, en 15 días, muriera antes, muriera en 10 días. Pero no es que yo le di el calmante para matarlo, yo le di el calmante para aliviar el dolor, e indirectamente tengo un efecto adverso. Eso clásicamente se llamó eutanasia activa indirecta. Pero estrictamente hablando, no es eutanasia. No es eutanasia. Es un efecto colateral. Es lo que esta mañana hablábamos con Karen Kinlan. ¿Se acuerdan? O sea, unos papás, una chica que había quedado en estado vegetativo, conectada a un respirador y conectada para siempre a un respirador, y los papás, conociendo la doctrina católica acerca de los medios extraordinarios, recuerdan que una persona no está obligada a vivir de un aparato para siempre. Entonces piden el retiro. Los médicos que tenían un concepto dijeron, no, eso es eutanasia, no. Pero ellos siguen luchando hasta que la Corte Suprema dice, no, es verdad, no es eutanasia. En este caso es el retirar. Bueno, no, me estoy confundiendo, esto es lo que sigue. En el caso de Karen Kinlan es el que sigue. Me adelanté. A ver, ¿qué sería esto? Pasivo, retirar, indirectamente causa la muerte. Este es el caso de Karen Kinlan. O, ¿se acuerdan de Cerati? Gustavo Cerati. ¿Se acuerdan que tuvo una hemorragia en una actuación? Fue tal la lesión que tuvo en el cerebro que queda en un estado vegetativo dependiente del respirador. Gustavo Cerati seguía internado dependiente de un respirador para siempre. Si le sacaban el respirador, moría. Entonces, a la mamá le preguntaron, señora, ¿quiere retirar el respirador de su hijo? Y su mamá dijo, no quiero. Prefiero que muera cuando más adelante por una infección generalmente muera. Entonces, si la mamá de Cerati hubiera retirado el respirador, ¿hubiera sido eutanasia? No hubiera sido eutanasia. Hubiera sido una lícita limitación de terapia. O sea, la persona no está obligada a vivir dependiente de un respirador. Claro, porque lo considera desproporcionado entre el bien que recibe y la carga que significa. No va a ser reversible. ¿Se entiende la diferencia, aunque me haya adelantado? ¿Sí? Entonces, los que están de la derecha, me olvidé de accionar, se les dice eutanasia activa indirecta o eutanasia pasiva indirecta, pero estrictamente hablando no es eutanasia. Uno es el caso de los calmantes que se utilizaban antes, que acortaban la vida, y el otro es el caso cuando retiro algo porque es algo desproporcionado. Por ejemplo, una forma de la pasiva indirecta es cuando se ve que una persona, por lo que está viviendo, cuando se descompense, no vuelva a entrar a terapia. Eso se ve, ¿no es cierto? O sea que ya se sabe. O lo que hablamos esta mañana, la orden de no reanimar. O sea que si está viviendo un cáncer terminal, si hace un paro, no hay que reanimarlo, hay que dejarlo ir en paz, porque no es inhumano. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces eso es lo que clásicamente se llamó eutanasia pasiva indirecta, pero estrictamente hablando no es eutanasia. Del lado derecho no es eutanasia, del lado izquierdo sí es eutanasia. ¿Qué pasa? Hoy está esta forma de razonar que está muy vigente, implantada. Esto está sacado de la Iglesia Católica, de la moral católica, que es decir, si la consecuencia es la misma, se va a morir. ¿Qué diferencia hay que sea indirecta, directa, intencional, no intencional? ¿Qué diferencia hay? Entonces, como es lícito
¿quién era? Julio, el que había dicho esta mañana, lo que se llama la ley de muerte digna. En Argentina es lícito decir retirar un respirador cuando ya llega el momento o no entrar a terapia, es lícito. Entonces, si eso es lícito, ¿por qué dar algo para que se muera una persona y que deje de sufrir? No es lícito, no está bien. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? O sea que la licitud o lo que esté bien una acción depende de la consecuencia, ¿sí? Si la consecuencia es la misma y del lado derecho está bien, ¿por qué del lado izquierdo no está bien? ¿Se ve la forma de razonar? Eso es una posición consecuencialista, o sea, que le da valencia buena o mala a una acción según la consecuencia, no importa el medio, ni cómo, ni la intención, ni nada, ¿eh? Entonces, por eso van a ver que en muchos medios se está diciendo, si limitar una terapia está bien, si no entrar a la terapia está bien, si sacar un respirador está bien, ¿por qué va a estar mal darle algo a una persona para que muera? Si igual los dos mueren. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? En eso hay que estar atento porque nosotros sabemos, no es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga intención de que muera para que deje de sufrir o que yo le esté dando un calmante y que indirectamente le va a cortar la vida. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Se entiende? No es solo por una consecuencia que se evalúa una acción.